la compra de un automóvil nuevo hasta haber liquidado su tarjeta de crédito utilizando el transporte público temporalmente para evitar contraer un nuevo préstamo. Continúe, compañero. Siguiendo con las estrategias, tenemos buscar asesoría financiera. En algunos casos puede ser beneficioso contar con el apoyo de un asesor financiero. Es un servicio el cual nos ayuda a las personas o empresas a gestionar nuestros recursos financieros, tomando decisiones informadas sobre inversiones, ahorros, créditos y otros aspectos económicos. Por ejemplo, si acudimos a un asesor financiero para reducir, se debe invertir en un fondo de pensiones o utilizar nuestro dinero para comprar una propiedad. Un asesor analiza nuestra situación financiera, nuestros objetivos y riesgos y nos sugiere mejorar una acción para nuestras necesidades. Como siguiente estrategia tenemos activos no esenciales. Consiste en vender bienes o propiedades que no son imprescindibles para nuestras operaciones o actividades principales, con el fin de obtener liquidez y reducir nuestras deudas. Como ejemplo tenemos si una persona posee una segunda vivienda que no utiliza con frecuencia, decide venderla para financiar un proyecto empresarial o saldar nuestras deudas. A continuación le vamos a proyectar un video donde se utilizan estas estrategias para que lo puedan entender un poco mejor. Cada mes se sentaba y planificaba un presupuesto familiar, priorizando el pago de sus deudas. Cada vez que recibía su sueldo, primero asignaba dinero a las categorías fundamentales, como la alimentación, pago de servicios básicos, transporte, compra de medicamentos y el pago de deudas. Solo entonces destinaba dinero a otros gastos, como la compra de ropa, diversión, etc. Muchas veces le tocó renunciar de ciertos gustos, pero ser libre de deudas no tiene precio. Hábito número 1. Para pagar las deudas, establece un presupuesto mensual y prioriza tus deudas. Juan intentó seguir un presupuesto y se dio cuenta de que gastaba dinero en cosas innecesarias. Tenía suscripciones que ya no usaba y solía comer fuera con demasiada frecuencia. Pero aún así no era suficiente y no sabía qué más hacer para reducir sus gastos. Cuando le comentó esto a Roberto, él le compartió la técnica de las 3 preguntas que usa antes de gastar. ¿Realmente lo necesito? ¿Podría encontrar una alternativa más barata? ¿Qué pasa si espero y lo compro después?
Siguiendo esta simple técnica, Juan pudo disminuir más gastos y destinar más dinero para pagar sus deudas. Hábito número 2. Cuestiona tus gastos y elimina los gastos innecesarios. Un día, Juan revisó sus deudas y se sintió angustiado. Eran tantas que no sabía cuál pagar primero. Esta tarde, Roberto le mostró el plan que usó para pagar sus deudas. Primero hice una lista de todas mis deudas, desde la más pequeña hasta la más grande, y luego me centré solo en pagar la primera de la lista. Pero no te olvides de pagar siempre la cuota mínima de todas, agregó. Una vez que la primera deuda fue pagada, Roberto tomó ese dinero y lo destinó a la siguiente deuda, y así sucesivamente. También puedes priorizar aquellas con la tasa de interés más alta, pero sin importar cuál eliges, la clave es abordar las deudas una a la vez. Hábito número 3. Lista tus deudas y prioriza el pago de la deuda más pequeña primero, o la deuda con mayores intereses. Después de crear un plan, Juan finalmente tuvo claridad sobre qué debería hacer, pero notó que la cantidad total de todas sus deudas era mucho mayor que su sueldo. «Nunca voy a poder pagar todo esto», exclamó. Roberto le recomendó a Juan que buscara ingresos extra. Le dijo que él vendía empanadas los fines de semana y que las ganancias las usaba para pagar sus deudas. Si Juan quiere salir rápido de deudas, debe pensar en aumentar sus ingresos. Hábito número 4. Busca fuentes adicionales de ingreso para acelerar el pago de tus deudas. Finalmente, Juan le confesó a Roberto que su mayor preocupación era endeudarse más, siempre cuando no tuvo dinero, y para cualquier emergencia hacía uso de su tarjeta de crédito o prestaba dinero de sus familiares. Roberto, sorprendido, le dijo que era exactamente lo que él hacía. Lo que le funcionó fue cortar sus tarjetas de crédito. Fue una decisión radical, pero cuando lo hizo, tomó las cosas en serio y esto le ayudó a pagar sus deudas más rápido. Hábito número 5. Deja de pedir más préstamos. Toma en serio la lucha contra la deuda. Juan estaba harto de sus deudas, así que decidió seguir todos los consejos de Roberto. Cada quincena estaba preparando un presupuesto, cuestionando sus gastos, revisando su lista de deudas y trabajando un par de horas extra los fines de semana. Y dejó de usar sus tarjetas de crédito. Con estos nuevos hábitos, Juan logró pagar las 2 primeras deudas en su lista. Todavía tiene un camino por recorrer, pero ahora se siente en control de su situación financiera. Desde entonces, él y Roberto se reúnen cada semana para discutir sus logros y desafíos financieros. Esto le ayuda a mantener el enfoque. ¿Y tú? ¿Aplicas algunos de estos hábitos para pagar tus deudas? ¿O quizás tienes otro consejo que podría ayudar a los que están endeudados? Te leemos. Como pudimos observar en el video, se utilizaron varias de las estrategias antes mencionadas, las cuales se utilizaron para cubrir sus deudas. Se utilizó el método de bola de nieve, el cual consistió en el pago de deudas en las cuales se ordenaban de menor a mayor, donde se paga primero la más pequeña mientras los pagos mínimos se hacen en las demás. A continuación, mi compañera Ana Bajaña va a seguir con el tema de deudas beneficiosas y perjudiciales. Anali- Analizando la diferencia entre deudas beneficiosas y deudas perjudiciales. Existen deudas que pueden impulsar el crecimiento financiero y mejorar la estabilidad económica, conocidas como las deudas beneficiosas y que son los como préstamos educativos o inversión. Por lo contrario, también están las deudas perjudiciales que tienden a generar un ciclo de endeudamiento insostenible, afectando negativamente la situación financiera de los individuos o empresas. Siguiente. Las deudas beneficiosas son aquellas que se contraen con el propósito de generar un retorno positivo en el futuro a través de inversiones que pueden aumentar el patrimonio o generar ingresos adicionales y que suelen tener tasas de intereses más bajas y condiciones a pago razonables, en el cual nosotros tenemos ciertas características como son siguientes.
que es generar un retorno o valor a largo plazo, que este tipo de deuda se utiliza para financiar activos que aumentan el valor con el tiempo o que pueden generar ingresos. Por ejemplo, serían los préstamos hipotecarios para adquirir viviendas o que aumentará su valor en el mercado préstamos educativos para obtener más formación que permitirá acceder a mejores oportunidades laborales. También están las bajas tasas de interés, que son las deudas beneficiosas que suelen tener tasas de interés relativamente más bajas, lo que esto reduce el costo financiero de la deuda. Ejemplo serían los créditos hipotecarios que, o préstamos estudiantiles que ofrecen tasas preferenciales. Bueno, yo le seguiré explicando. El incremento del, el incremento del patrimonio a medida que se paga la deuda se adquiere un activo que se puede incrementar de patrimonio neto el individuo o la empresa. Las deudas perjudiciales son aquellas que se contraen para financiar gastos corrientes o consumos que no generan un retorno positivo y en su lugar se convierten en una carga financiera. Este tipo de deuda a menudo implica tasas de interés altas y condiciones de pago difíciles de manejar. Sus características son que son de consumo y no de inversión, lo cual genera deudas perjudiciales, generalmente financian productos o servicios que no aumentan de valor ni generan ingresos. Altas tasas de interés. Muchas de estas deudas, como las tarjetas de crédito, los préstamos personales, los microcréditos, tienen tasas de interés muy altas, lo que las convierte en un lastre económico. Un pago difícil de manejar. Los pagos mensuales suelen ser elevados en relación con los ingresos del deudor, por lo cual no puede pagar la cuota y se verá más endeudado a causa de los intereses altos. Reducción del patrimonio. Al no generar un valor adicional, las deudas perjudiciales tienden a reducir el patrimonio neto del deudor, a medida que los pagos no generan ningún tipo de retorno. Diferencias clave. El propósito y su uso. Deudas beneficiosas. Se utilizan para invertir en activos o mejorar la situación futura. Deudas perjudiciales. Se utilizan para financiar el consumo inmediato sin generar valor a largo plazo. El impacto financiero. En las deudas beneficiosas mejora el patrimonio y genera ingresos, lo que puede llevar a una mayor estabilidad financiera a largo plazo. En cambio, las deudas perjudiciales agotan los recursos financieros y no aportan beneficios tangibles. A continuación, les compartiremos un video. Jorge tiene un problema que le atormenta desde hace mucho tiempo y que no sabe cómo resolver: las deudas. Por las noches no puede conciliar el sueño pensando en cómo su dinero se le va en pagos y si el próximo mes será capaz de pagar las cuotas a tiempo. Se pregunta, ¿cómo puedo liberarme de esta carga? Jorge tiene una deuda en tarjeta de crédito por $600, una deuda en la empresa donde trabaja por $700, está en mora con el pago de la energía por $400, está pagando las cuotas de su auto por el total de $4,000. Esta es su deuda más grande y tiene 2 préstamos, uno del banco por $300 y otro de $500 de un prestamista. De este último no sabe ni su familia. Por más que se rompe la cabeza pensando, no logra decidirse sobre cuál deuda pagar primero.
Para deshacerse de sus deudas, Jorge puede hacer uso de uno de los 3 métodos. El tercero es el menos conocido, pero creemos que es el más efectivo. Pero antes, Jorge necesita hacer la lista de todas sus deudas, para lo cual puede utilizar una sencilla tabla. En la primera columna anota a quién le debe, en la segunda columna el saldo que adeuda a la fecha, en la tercera el interés efectivo anual y en la cuarta la cuota mínima que tiene que pagar mensualmente. Jorge ya tiene los datos de las primeras 2 columnas. Para saber el interés efectivo anual tuvo que revisar los extractos correspondientes. En la tarjeta de crédito paga el 15%, por el préstamo del trabajo le cobran un 6%, por la demora con el pago de energía el 12%, el 17% por el préstamo del coche, el 10% en el préstamo del banco y, ojo, el 50% de interés anual en la deuda del prestamista. Listo, la tercera columna está llena. Por último, Jorge anotó el valor de la cuota mínima mensual que tiene que pagar en cada deuda. Según el método bola de nieve, famoso gracias a Dave Ramsey, debemos organizar las deudas desde la más pequeña hasta la más grande con respecto a su saldo, sin importar los intereses. Así que, manos a la obra. Primero, Jorge ordena sus deudas empezando por el del saldo más pequeño, que es de $300 y terminando con el préstamo de auto por $4,000. 2. Continúa haciendo el pago mínimo mensual en todas las deudas excepto en la más pequeña. 3. Lo esencial en este método es que Jorge pone todo su esfuerzo y destina todo el dinero extra que puede para pagar la primera deuda de la lista, es decir, la más pequeña. 4. Cuando logra pagar el total de la primera deuda, el dinero que dedicaba para ella ahora lo destina todo en pagar la segunda deuda de la lista. Con cada deuda que pagamos, tenemos más dinero para pagar la siguiente. Por esto se llama el método bola de nieve. Con este método podemos ver rápido los resultados de nuestro esfuerzo. Tachamos la deuda más pequeña en la lista y vamos por la siguiente. Es el mejor método desde el punto de vista psicológico, pero no es el más óptimo desde el punto de vista financiero. Ahora, si nos guiamos por las matemáticas, el mejor método para pagar las deudas es el método avalancha. Se trata de ordenar todas las deudas, empezando con la del interés anual más alto hasta llegar a la deuda con el interés anual más bajo, sin importar el saldo total de la deuda. ¿Qué pasaría si Jorge quiere pagar sus deudas con este método? Primero, Jorge ordena sus deudas empezando con la del 50% de pago anual en intereses y termina con el préstamo de trabajo donde paga el 6%. 2. Al igual que en el método bola de nieve, debe hacer el pago mínimo mensual en todas las deudas. 3. Además, Jorge pone todo su esfuerzo y destina todo el dinero extra para pagar la primera deuda de la lista. Es decir, en este caso, la deuda con la tasa de interés más alta. 4. Cuando logra pagar el total de la primera deuda, el dinero que dedicaba para ella ahora lo usa todo para pagar la segunda deuda de la lista. La ventaja del método avalancha es que pagamos primero las deudas que más vacían nuestro bolsillo. Pero como vemos a Jorge en segundo lugar, le tocó pagar el préstamo del auto, que es su deuda más grande. Probablemente, por meses, Jorge no va a poder tachar esta segunda deuda en su lista, lo que para muchos puede ser deprimente. Por lo tanto, este método es recomendado para las personas que no tienen problema en esperar los primeros resultados, pero quieren terminar con sus deudas lo más rápido posible. Porque aunque le costara más deshacerse de las primeras deudas, con el método avalancha, Jorge terminará de pagar todas sus deudas en menos tiempo que con el método bola de nieve. Y finalmente, hemos llegado a la tercera opción que tiene Jorge para pagar sus deudas. Este método se encuentra entre el de la bola de nieve y el de la avalancha. Algunos lo llaman bola de nieve con esteroides. ¿De qué se trata? Primero, anotamos las deudas que afectan las necesidades básicas de nuestra familia, como el pago de alquiler, electricidad, agua, calefacción, etc. Segundo, pagamos las deudas ridículamente costosas en intereses que a menudo superan el 50% de interés anual. Por último, las demás deudas las ordenamos de la menor a la de mayor en salto total, como lo indica el método bola de nieve. ¿Cómo se vería la lista de deudas de Jorge organizada con este método?
En primer lugar, Jorge anota el pago de la luz por $400, porque si le cortan la energía, esta deuda afectaría las necesidades básicas de su familia. Ahora, su deuda más costosa es la que tiene con el prestamista, donde paga el 50% de interés anual. Esta deuda la anota en segundo lugar para deshacerse de ella lo más pronto posible. Las demás deudas las organiza desde la menor a la de mayor saldo. Un préstamo bancario por $300, después la deuda en tarjeta por $600, préstamo en la empresa por $700 y finalmente el préstamo de auto por $4,000. De esta manera, Jorge ha creado el plan para pagar sus deudas. Paga la cuota mínima en todas las deudas, pero la primera en su lista se convierte en su enemigo más grande. Para pagarla, dedica todo su esfuerzo y dinero extra que pueda conseguir. Cualquiera de estos 3 métodos te liberará de tus deudas, pero ten en cuenta los siguientes consejos. 1. Una vez cancelada la primera deuda, el dinero que liberaste no es para festejar, sino que lo debes destinar para empezar el pago de la siguiente en la lista y así sucesivamente. 2. Comprométete a no asumir más deudas. Recuerda que ante todo tienes un propósito importante que te motivó a iniciar este proceso, así que manténlo siempre presente. 3. Mantén tu nivel de gastos controlado. Pagar las deudas es posible solamente si tus ingresos son más altos que tus gastos. ¿Tienes deudas? Elige uno de los 3 métodos, bola de nieve, avalancha o bola de nieve con esteroides y da el primer paso. Haz la lista de todas tus deudas y ordénalas según el método que elegiste. Nos comentas cómo te fue y cuál método te pareció. Evaluando las consecuencias de endeudamiento excesivo. El endeudamiento excesivo es una situación financiera que puede tener consecuencias graves, tanto para individuos como para empresas. Una deuda no es inherentemente mala, sino también el endeudamiento desmedido o mal gestionado puede generar una serie de efectos negativos que pueden comprender la estabilidad financiera, emocional y social. Siguiente diapositiva. Las consecuencias del endeudamiento excesivo. El estrés financiero y emocional. Este habla sobre lo que puede generar un alto nivel de estrés y la ansiedad. Las preocupaciones constantes sobre los pagos y las capacitaciones para cumplir con los compromisos financieros que pueden afectar a la salud mental y emocional de las personas. Daño al crédito o al buro de crédito. Este aquí nos resulta en retrasos, impagos y eventualmente una mala calificación crediticia. Un puntaje de crédito bajo puede dificultar el acceso a nuevos préstamos o líneas de crédito en un futuro e incluso puede resultar en tasas de intereses más altas. El mayor costo financiero. Este habla sobre cuando una persona o empresa incurre en una deuda excesiva. Los pagos de intereses se vuelven cada vez más elevados, especialmente si se utilizan instrumentos de crédito en alto interés como la tarjeta de crédito. La pérdida de activos. Este habla sobre, en casos graves de endeudamiento, el incumplimiento de los pagos que puede resultar en la pérdida de bienes y activos importantes. Por ejemplo, si se incurre en una deuda hipotecaria excesiva y no se hace los pagos, se corre en riesgo de perder la propiedad a través de un proceso de ejecución hipotecaria. La limitación en la capacidad de inversión. Este aquí habla sobre restringir la capacidad de inversión en proyectos importantes o en el ahorro para metas futuras. Al estar comprometidos con los pagos constantes de deudas, las personas o empresas tienen menos recursos disponibles para destinar a ahorros, emergencias, a unas nuevas oportunidades de inversión. El riesgo de bancarrota. Este aquí nos implica la liquidación de activos y la reestructuración de deudas.
y tiene repercusiones graves, incluyendo la pérdida de propiedades, el daño a la calificación crediticia y en algunos casos la incapacidad de acceder a crédito durante muchos años. La pérdida de oportunidades. El estar atrapado en un ciclo de deuda puede hacer que se pierdan oportunidades económicas, como la posibilidad de acceder a nuevas líneas de créditos, a mejores tasas o invertir en un negocio o un proyecto personal. La dificultad para acceder a créditos futuros. Este habla sobre la medida que aumenta el nivel de deuda a las entidades financieras. Puede ver a la persona o a la empresa como un prestatario de alto riesgo. Este puede dificultar la obtención de nuevos créditos o préstamos como condicionales favorables. A continuación, un pequeño video. Por tiempos de... como conclusión tenemos que al aplicar estrategias como lo es para reducir o eliminar las deudas y al comprender las consecuencias de lo que es el endeudamiento excesivo, podemos alcanzar una estabilidad financiera duradera. La gestión inteligente de lo que son las deudas es esencial para un futuro financiero obviamente sólido, lo cual es una clave que lo tenemos que identificar y diferenciar entre las deudas que sean beneficiosas o las que van a ser perjudiciales, ya que las deudas beneficiosas como son los que es adquirir para invertir en lo que sea en educación, en vivienda, algo que nos dé una rentabilidad, y las deudas perjudiciales, los cuales no nos vayan a generar una inversión o un rendimiento a futuro. Al aplicar estrategias para reducir y eliminar lo que son las deudas, está lo que es al comprender las consecuencias del endeudamiento excesivo, podemos alcanzar lo que es una estabilidad financiera, lo que es duradera, lo cual la gestión inteligente de la deuda es esencial para un futuro financiero, lo que es sostenible y sólido. Antes de concluir esta presentación, quiero agradecerles sinceramente a todos ustedes por su participación y su interés en el tema tan crucial como lo ha sido la gestión responsable de deudas. Espero que los conceptos y estrategias que hemos discutido hoy sean de herramientas valiosas para tomar decisiones financieras más conscientes y así construir un futuro más estable y sostenible. Y recuerden que la gestión adecuada de las deudas no solo mejora nuestras finanzas, sino también nuestra calidad de vida. Les invito a continuar reflexionando y aplicando lo aprendido. Gracias nuevamente por su atención y su tiempo. Nos vemos en la próxima sesión. También tenemos preparado lo que es un sorteo, lo cual vamos a realizar mediante las 2 sesiones de la semana. Y mi compañero nos puede presentar la ruleta de los participantes beneficiarios, de los cuales a la tercera persona será la ganadora. A continuación, compañero. Dum, 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 dum. La primera eliminada. Dígalo, compañero. La primera eliminada es Quiñones Marta. La segunda Alvario Huamán Orly. El ganador
Ganador o ganadora. Es Pilara Evelyn Dayanara. Felicidades. Les invitamos a participar nuevamente en la próxima sesión del día martes. Los esperamos.